y compañeros, en esta noche les vengo a hablar sobre la transmisión de las obligaciones. La transmisión de la obligación es la actitud de la obligación para cambiar de titulares activos o pasivos sin alterar la esencia, permaneciendo en una obligación y en la misma obligación. Ahora bien, tenemos lo que son clases de transmisión. Podemos hablar un poco acerca de la transmisión entre actos indebidos. Es aquella que se abarcan todos aquellos casos en que una persona adquiere un bien o un derecho de otra mediante un acto jurídico válido, es decir, una donación, una venta, una sucesión o cualquier otro acto que implique la enajenación de un derecho. También podemos hablar sobre la transmisión pasiva. La transmisión pasiva consiste en la transmisión de la obligación en su aspecto pasivo, lo que significa que es el deudor quien transmite su débito a un tercero. Este tipo de transmisión se caracteriza por el hecho de que el deudor, por su voluntad, no puede transmitir su débito válidamente a un tercero. Para ello adquiere el consentimiento de las partes del acreedor, aunque existe el consentimiento del tercero. También podemos hablar acerca de la transmisión activa de la cesión de crédito. Consiste en la transmisión del derecho del crédito efectuado por el titular, o sea, el acreedor, a un tercero. La transmisión del crédito no existe ninguna limitante para el acreedor, como en la transmisión del débito, fundamentalmente porque la transmisión del crédito no implica ningún perjuicio para los sujetos de la relación obligatoria, es decir, no se ocasionan perjuicios para el acreedor y difícilmente perjudica al deudor. También podemos hablar un poco sobre lo que es la extinción de las obligaciones. En la extinción de las obligaciones podemos hablar acerca de lo que es el pago. El pago y la extinción de la obligación es la ruptura del vínculo jurídico que une a los sujetos de una determinada relación obligatoria. Dicho en otras palabras, cuando se produce un acontecimiento o una conducta al cual la ley le atribuye el efecto de desparecer el lazo de derecho que une al acreedor con el deudor. Ahora bien, tenemos en los sistemas legales venezolanos, en nuestro Código Civil, en el artículo 1282, que dice que las obligaciones se extinguen por los medios a que se refiere en este mismo capítulo. Ahora bien, podemos hablar sobre lo que es el pago. El pago constituye al medio ordinario o normal que extingue de una obligación. Desde el punto de vista técnico-jurídico, el pago consiste en el cumplimiento de la obligación, independientemente de que ésta tenga por objeto la entrega de una suma de dinero o en cualquier otra conducta o actividad. También podemos hablar acerca de lo que es el elemento del pago. En los elementos del pago, la extinción de una obligación válida. El pago consiste en el cumplimiento de una obligación. Esa obligación debe ser válida, es decir, que si por lo contrario la obligación es nula o anulable, el deudor no está obligado a efectuar el pago. Y en eso de efectuarlo, tiene el acreedor de repetirlo. También tenemos la intención de pagar. En la intención de pagar, la intención consiste en el ánimo o el deseo de extinguir la obligación por parte del deudor. Por ello es que cuando un tercero paga en nombre propio una deuda ajena y cree suya, no extingue la deuda y puede repetir lo pagado, porque no hay intención de extinguir la deuda del vendedor, del deudor. Ahora bien, también podemos hablar sobre lo que son los sujetos del pago. Entre los sujetos del pago podemos hablar sobre lo que es el sueldo, que es la persona que efectúa el pago, quien por lo general es el deudor, pues no necesariamente siempre va a ser así. También por otro lado podemos hablar sobre lo que es así, que es la persona que recibe el pago, quien generalmente es el acreedor, pero no siempre va a ser así. Estas son las razones fundamentales porque cuando nos referimos a los sujetos del pago no hablamos del deudor ni hablamos del acreedor, sino del solvente y del asido.
El objeto del pago. El objeto del pago consiste en la cosa, en la actividad o en la conducta que el deudor se ha comprometido a efectuar o a realizar en beneficio del acreedor, ya sea un dar, un hacer, un no hacer u otras que son de las prestaciones. Ahora bien, también podemos hablar acerca de los elementos accidentales del pago. En los elementos accidentales del pago tenemos los gastos del pago, la conducta que debe desplegar el deudor hacia el acreedor para cumplir con sus obligaciones. Por lo general implica en los gastos, que son como por lo menos los gastos de traslado, los gastos alimenticios. Ello va a depender en primer lugar a lo convenido por las partes. En segundo lugar, si se ha pactado nada al respecto, se atenderá lo mismo estipulado en el artículo 1297 del Código Civil. Los gastos del pago son por cuenta del deudor. Podemos hablar también un poco sobre lo que es el lugar del pago. El lugar del pago, si se ha fijado en el contrato, puede ser, o sea, depende cómo esté establecido en el contrato, si tiene un lugar específico, una fecha, una hora específica. Si no se ha fijado nada en el contrato, el pago debe hacerse en el domicilio del deudor. También podemos hablar sobre el tiempo del pago. Suficientemente es cuando se examinó la clasificación de las obligaciones, condiciones y al término a ese estudio. Ese es el tiempo estipulado, o sea, en el que en el momento de realizar el contrato especificamos dónde vamos a realizar dicho pago. Vamos a hablar un poco acerca de también lo que nos referimos a la NOVA. La NOVA constituye a un modo voluntario de extinción de las obligaciones, mediante la cual una obligación se extingue constituyéndose por una nueva obligación. Tenemos en esto lo que son las clasificaciones de las NOVA. Tras la clasificación de la NOVA dice la NOVA objetiva. Es aquella NOVA mediante la cual entre los mismos sujetos de la relación obligatoria se cambia el objeto, que es la prestación, por uno nuevo, lo que se reemplaza. Es la reemplazación de la NOVA. Ahora también podemos hablar sobre la NOVA subjetiva. Es aquella novación que consiste en un cambio de los sujetos de la obligación, bien sea cambio del deudor o cambio del acreedor. También podemos hablar un poco sobre los requisitos de la NOVA. Entre los requisitos de la NOVA existe una obligación anterior, o sea, tiene que existir una obligación anterior para poder extinguir esta y con una nueva. Es como la existencia de una obligación nueva que es distinta a la primitiva. También podemos hablar un poco sobre lo que es la voluntad o intención de novar. Es aquella parte tengan la intención de crear una nueva obligación extinguiendo la obligación anterior. Ahora bien, ¿qué es la compensación? La compensación es cuando dos personas son entre sí recíprocamente acreedoras y deudoras, en cuyo caso de dos deudas quedan extinguidas si son el mismo monto o reducida a una sola deuda cuyo monto representa la diferencia entre ambas. Tenemos lo que es las clases de compensación. Entre las clases de compensación podemos hablar un poco sobre lo que es la compensación legal. La compensación legal se encuentra tipificada en nuestro artículo 1332 del Código Civil. Es aquel que opera de derecho en virtud de la ley, desde el monto en el cual existe simultáneamente las dos deudas que se extinguen recíprocamente por cantidades concurrentes. Ahora bien, podemos hablar sobre lo que es la compensación convencional. Existe compensación convencional cuando no existen algunos de los requisitos de la compensación legal y las partes así la convienen a través de su voluntad por cuanto ésta no está interesado al orden público. Ahora bien, la compensación facultativa es aquella que se realiza a requerimiento de las partes, que puede alegar u oponer a la falta de algún requisito para que se dé la compensación legal y que renuncie a oponerlo y a aceptar la compensación. La compensación judicial
se da en el caso de que una de las deudas le falte uno de los requisitos para la compensación legal, generalmente la extensión o liquidez de la obligación, en cuyo caso el demandado, como no puede oponerse la compensación legal, se conviene a dar el actor como convenga en que es su deudor y le paguen una vez a la obligación sea exigible solicitada al juez de aclaración de compensación entre ambas obligaciones. Ahora bien, la remisión de la deuda es el acto por el cual el acreedor renuncia gratuitamente al derecho del crédito que tiene contra el deudor. Podemos también hablar sobre lo que es la confusión. La confusión se trata cuando una misma persona se reúne las cualidades de acreedor y de deudor. También podemos explicar un poquito sobre lo que es la prescripción. La prescripción es el cual una persona se libera del cumplimiento de una obligación por el transcurso de un determinado tiempo y el cumplimiento de determinarlos requisitos contemplados en la ley. Muchas gracias, esta fue toda mi exposición, espero que les haya gustado.